Bruce Lee se murió en el 73 y a día de hoy todavía hay gente primero que lo conoce. Sí, obviamente no estoy hablando de gente que sea de la época de él y que lo conozca, pues porque al final pues es normal, pero gente nueva, tipo mi persona precisamente, que nunca vio una película de Bruce Lee completa, pero evidentemente con YouTube y con todas las redes sociales y demás, sabe quién es y ha visto por lo menos algo de lo que hacía. Pero no solamente eso, sino que sumado al hecho de que todavía hay gente que lo conoce a pesar de que no se haya visto o que no haya sido contemporáneo con él, también está la duda, por lo menos está el comentario, más que la duda está el comentario de si él realmente en, pues, una pelea o algo del estilo, o sea, un combate, un torneo, pudiese haber sido efectivo por el hecho de que pues, él de alguna manera desarrolló un estilo propio de pelea o un estilo propio de entrenamiento. Y obviamente eso se relaciona con el tema de las MMA, que al final pues es como todas las maneras, todas las artes marciales mixtas en una sola competición. Eh, y lo curioso es que cuando uno le pregunta, bueno, cuando uno le pregunta, cuando uno ve, cuando uno escucha a los propios de MMA hablar, ellos directamente, sin dudarlo, sin chistar y sin nada, dicen que Bruce Lee, más allá de ser un escritor, de ser un actor, no hubiese podido alcanzar un nivel para llegar a competir. ¿Sí? Y si no estoy mal, digamos, él no competía por una filosofía que él tenía que no necesitaba pelear para demostrar su efectividad o que no necesitaba, aquí estoy hablando de memoria obviamente porque no me acuerdo la teoría que él tenía a pie de la letra, pero era básicamente que él no necesitaba pelear para demostrar nada o que no necesitaba pelear para, digamos, tener cierto nivel de reputación y al final pues si nosotros analizamos a día de hoy pues es verdad porque pues una gran parte del mundo lo conoce, como te digo, sin ser contemporáneos con él y sin haberlo peleado una única vez. Incluso está ese mítico video, ese mítico film en el que él está como en un dojo, está como en una arena y está haciendo demostraciones de su pelea, así, de sus técnicas, ¿cómo se dice? De su estilo de pelea que él había inventado, que no me acuerdo en ese momento cómo se llama, pero te lo busco, porque precisamente lo crea. Estilo de pelea, ¿cuál era el estilo? ¿Cómo es que llamaba el estilo de pelea de él? Jeet Kune Do, creo que era el Jeet Kune, sí, que sí, encima es el Jeet Kune Do, que es el estilo de pelea que él crea. ¿Sí? Incluso él tenía sus propios entrenamientos, él tenía un gimnasio o por lo menos un espacio donde él, digamos, enseñaba, ¿sí? Cobraba por enseñar y demás, era también profesor. Y pues a eso se le suma el hecho de que era que si un filántropo, que si un filósofo, que si un actor, que si una personalidad, que al fin y al cabo se muere muy pronto, ¿sí? Se muere muy pronto y que de alguna manera, bueno, si nosotros podemos hablar de por qué es reconocido, obviamente, pues digamos sus películas, hubo un tiempo en las que las películas de artes marciales tuvieron un boom grandísimo, obviamente esto antes, ¿sí? Porque estamos hablando del 73, que fue la muerte de él. O sea, ya habían obviamente, por ejemplo, el Jiu-Jitsu viene muchos años antes pues digamos, todo lo que viene a ser las artes marciales vienen desde antes de la muerte obviamente de Bruce Lee, pero Bruce Lee fue como ese inicio a toda esa. Hay un perro afuera, pero está ladrando a todo pulmón, el desgraciado. Y aparte creo que hay un perro grande y un perro chiquito porque son dos sonidos completamente distintos, pero está ladrando a todo porque se va a morir ese perro. Pero bueno, gracias del oficio. El caso, volviendo iba a decir volviendo al perro, volviendo a Bruce Lee, él muere en el 73 y aún las MMA, pues las artes marciales, no tenían el impacto que tienen hoy. Si no había un UFC, creo que había en Japón, por lo menos en Asia, había ya algunas organizaciones, pero pues todavía no estaba Pancrase, no estaba Pride, no estaba todo este fenómeno de MMA, y que pues al final el fenómeno relativamente es joven, ¿sí? Tiene 25, 26, 27 años, por lo menos lo que es la UFC, que es entre comillas el hub o la central de todo lo que se refiere a MMA, más allá de que obviamente existan muchas más compañías después, exista mucha más como le puedo decir, sí, existe mucha más competencia, pero pues al final la principal es UFC. Pero desde el tiempo de Bruce Lee es mucho antes que UFC, mucho antes que Pride, mucho antes que ese boom que hay hoy en día.
Sin embargo, en su época, ese tipo de películas tuvieron un gran reconocimiento, no solamente en China, no solamente en Japón, no solamente en todo lo que viene a ser Asia, sino también en Estados Unidos, que al final, pues digamos, es donde todo toma poder y al final se reparte alrededor del mundo. Sí, que uno al final, yo me acuerdo de niño, había veces que uno podía llegar a ver una película de Bruce Lee en televisión, así pues normal, como quien dice, voy a verme una película en un canal X. Y estamos hablando de 2000, de los años 2000 ya, por lo que, pues, digamos, consiguió Bruce Lee que antes de existir ese boom, existir esa moda, ¿sí?, de las MMA, consiguió ya desde antes, desde tiempo, mucho antes, tener ese interés. Es como decir si Bruce Lee fuese la piedra de la primera piedra de construcción para todo lo que viene a ser las artes de MMA, o por lo menos no la piedra de construcción, pero sí el primer toque de exposición global que tuvieron las artes marciales en su momento. Obviamente no la primera piedra, porque pues al final, como decíamos, su estilo de pelea no era necesariamente el mejor y ya habían otros, como precisamente era el Jiu-Jitsu con los Gracie en Brasil, pero bueno, estoy hablando de los Jiu-Jitsu de los Gracie por ser el más representativo, y que es el que más, digamos, al oído de la gente se puede llegar a comprender, pero Bruce Lee tuvo como ese rol de ser el que inició de alguna manera y le dio ese reconocimiento, ese primer reconocimiento global a las MMA o a las artes marciales, que después, digamos, no, él como tal no entra dentro no entra dentro muy bien, no entra en lo que viene a ser la competencia en sí, pero deja un legado en el cual él digamos, yo me acuerdo de un problema que hubo con Tarantino, porque Tarantino en la película de Una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, hay una escena en la que el personaje de Brad Pitt se enfrenta en una pelea contra el personaje de Bruce Lee, y Bruce Lee por lo general en las películas creo que nunca perdía. Sí, nunca perdía, creo que era una regla, o por lo menos se había establecido que Bruce Lee nunca perdió una pelea, incluso era un mito que Bruce Lee nunca llegó a perder una pelea. Y Tarantino, pues conociendo como es Tarantino que se la suda todo, va y hace que el personaje de Brad Pitt le meta una tunda hermosa a Bruce Lee y lo deje tirado por el piso. Y entonces es ahí cuando empieza a ver todo ese revuelo de no, que si hizo lo correcto, que si no, no, creo que incluso la hija de Bruce Lee hizo algunos comentarios que él luego en el podcast, estaba hablando de Tarantino en el podcast de Joe Rogan, también habló sobre ello y bueno, hubo una pequeña gran controversia en ese sentido, pero es como ver el nivel de relevancia que tuvo Bruce Lee, teniendo en cuenta la época, muchos años antes de la explosión de MMA. Segundo, ver el reconocimiento que tiene más allá de, digamos, no haber sido un competidor como tal, sino haber sido un tipo que, pues, digamos, entrara al ring, a la jaula, a donde fuese a pelear, sino que era más que todo como didáctico, entre comillas, sí, era más lo intocable o ¿cómo se puede decir? Lo no tangible, ¿sí? Como las frases, los pensamientos, las ideologías, todo era más en el aire sin llegar a necesariamente competir. Y más allá de eso, pudo llegar a ser, se me descargó el teléfono, pudo llegar a ser, bueno, no sé dónde está el cargador, pero pudo llegar a ser un tipo, pues que precisamente hasta el día de hoy es reconocido mundialmente. Antes de que me descargue esto, ahí creo que ya lo alcanzo a conectar. Creo que acabo de tener unos reflejos impresionantes porque si iba a desconectar este coso, pero lo alcancé a conectar. Porque si luego se me da la información del Bruce Lee y no necesitamos para eso. Pero, como comentaba, o sea, fue alguien que hasta el día de hoy tiene ese reconocimiento global, porque pues al final es global, lo conocen en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en América, en Oceanía, en todo lado. Teniendo en cuenta hace cuánto murió, teniendo en cuenta el tiempo en el que creció, teniendo en cuenta que como tal no fue un peleador, sino que pues al final es más un ideólogo. Obviamente el hecho de que se haya involucrado en la MMA, hay una división en la que hay gente que lo apoya, entre comillas, o por lo menos le cree, y hay otra gente que dice que simplemente era un payaso, que era un vendehumo, que simplemente era un filósofo, un pensador de la MMA, bueno, de la MMA, de las artes marciales, pero que no llegó a ser nunca más que eso, ¿sí? Pero es lo menos curioso ver cómo alguien sin necesariamente involucrar, bueno, no involucrarse, pero sin necesariamente poner en práctica el arte en el cual se involucra, y teniendo en cuenta que ese arte explotó muchísimos años después en lo que viene a ser la mediatización,
años después de su muerte, puede ser reconocido hoy en día por eso y puede ser incluso, se puede poner incluso en duda, por un lado, la veracidad y por otro lado, si hubiese competido, ¿qué tal hubiese hecho? Yo creo que eso es algo que, cuanto menos particular y no todas las figuras tienen ese aspecto.